Pues sean bienvenidos en nombre de la red de consultores de Inteli a esta capacitación gratuita sobre ISO 27002 dos- 2022, la actualización. Mi nombre es Roberto Sánchez y me acompañan también la consultora Anabel Soriano. Y ambos somos consultores en buenas prácticas para la gestión de sistemas de gestión. Este, eh, el- la iniciativa surge a raíz de que queremos desarrollar un grupo de personas que intercambiemos información y conocimiento alrededor de los sistemas de gestión ISO 27000, ISO 20000, ISO 9001 para TI. ¿Sí? El objetivo es que tengamos un lugar a donde tengamos conocimiento y esto lo hemos hecho a lo largo de ya más cerca ya de 2 años que vamos a cumplir con esta iniciativa, ya donde los temas de interés se han centrado en seguridad de la información, pero también hay algunas capacitaciones gratuitas que hemos dado alrededor de ISO 20000 y de la gestión de servicios, gestión de cambios, gestión de incidentes. Entonces vamos a iniciar, ¿sí? Con un mensaje de comercial, ¿sí? De nuestros patrocinadores. Somos una red de consultores, básicamente, y de instructores también. Podemos dar capacitación e instrucción, ¿sí? Y estamos ofreciendo un servicio de mentoría para cualquier sistema de gestión ISO 20000, ISO 27000 o ISO 9001, en el cual el objetivo es apoyar a los consultores y responsables de la implementación de sistemas de gestión para resolver las problemáticas que experimentan durante su implementación o su operación de los sistemas de gestión. A diferencia de la capacitación, aquí nos dedicamos a asesorarlos puntualmente sobre temas a donde ustedes presenten problemáticas de manera muy particular, que puede ser desde encontrar el valor de la información, el contexto, su alcance, identificar activos, en ocasiones se les dificultan, establecer un alcance, que es lo más importante. Luego viene la ejecución del análisis de riesgos, el SOA o la implementación de controles. Para la implementación de controles nos apoyamos mucho de las buenas prácticas que existen para la gestión de servicios, el IT Service Management, ¿sí? ITIL, ¿sí? ISO 20000, ¿sí? Tenemos un amplio artefactos que les llamamos documentos, eh, y les ayudamos a formar. También si son auditores o auditores líderes, también les podemos dar esta mentoría para acabar de desarrollar. La diferencia con la capacitación o con la consultoría, ¿sí? Es que prácticamente es individualizado el conocimiento que compartimos con ustedes, los ayudamos a resolver problemas súper puntuales y esto mejora sus habilidades, porque luego en las capacitaciones y grupales muy amplias, pues es difícil tocar ciertos temas, ¿no? Entonces aquí tratamos de manera muy particular. También otro servicio que ofrecemos la red de consultores es el CISO virtual. ¿Sí? Es decir, hay un CISO que los puede acompañar a sus empresas, a ayudarles a definir su estrategia de seguridad de la información y la implementación de sus sistemas de gestión y el mantenimiento en su ciclo de vida. Tenemos dos cursos de e-learning en la plataforma de Intifil, ¿sí? Son cursos de muy bajo costo, cuestan cerca de $5 cada curso, ¿sí? A donde podemos ver qué es la introducción a la seguridad de la información, ISO 27001, y la introducción a IT Service Management, basado prácticamente en ITIL. Son cursos de muy bajo costo, este, están disponibles todo el tiempo y lo pueden tomar. Los invitamos a que lo consulten, lo visiten y se acaben de formar. También tenemos cursos. Los cursos ahora los estamos dando en una modalidad de cursos cerrados para grupos mayores a 5 personas y poder tratar temas muy particulares con ese grupo.
Las capacitaciones ya a manera de calendario abierto y de un participante no las estamos ofreciendo por este momento. Los cursos están avalados por GTA y también damos los certificados, tienen con examen y el de formación de auditores también está certificado por un organismo acreditado. Entonces, esta es nuestra oferta. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales para que estén actualizados sobre los eventos que estamos programando. Les recordamos que tenemos un webinar todos los últimos martes de cada mes a las 6 de la tarde, tiempo del Centro de México. Con esto buscamos transmitir el conocimiento, porque encontramos que en las organizaciones en ocasiones hay bajos presupuestos y la gente necesita conocer qué implica la implementación de estos sistemas de gestión. Los invitamos a que nos sigan de manera muy particular en YouTube, porque ahí subimos los cursos o las capacitaciones gratuitas después de que terminamos. La diferencia entre uno y otro, para entregarles es que en las capacitaciones online, en vivo, entregamos la constancia de participación, mientras que en YouTube, pues, gozarán del contenido, pero no de la constancia de participación. Les recordamos que la constancia de participación se genera después de que tengamos el evento. Existe la restricción de que pedimos que estén por lo menos entre 40 y 50 minutos en la sesión para extenderle su participación. Les enviamos su constancia de participación y la presentación del evento. Y el video estará disponible en días próximos en nuestra plataforma de YouTube. Los invitamos de manera muy particular a que se unan a los diferentes grupos que tenemos en LinkedIn, a donde empezamos a compartir información. Ya hay personas que están compartiendo información. Va desde entrenamientos, capacitación, servicios, información. También en ocasiones se postean oportunidades laborales. En los 3 grupos, el de profesionales de Service Desk, de ISO 27001 y de transformación digital. En este momento les vamos a compartir las ligas para quien no se haya unido, pues nos acompañe en ellos. Bienvenidos a ISO 27002 2022, la actualización. Mi nombre es Roberto Sánchez, soy consultor senior. Tengo más de 20 años de experiencia en la implementación de sistemas de gestión, ¿sí? Y pues vamos a iniciar. ¿Qué es lo que cambió en ISO 27002? Bueno, desde cierta perspectiva, es una buena actualización, es un buen refresh, han simplificado las cosas, ¿sí? Pero también tiene sus partes interesantes o va a tener. ¿Qué es lo que sucede? Cambia de nombre, la norma se renombra, ¿sí? Se actualizan términos y definiciones. Normalmente en ISO 27001, en 2013, hacían referencia al vocabulario que existe en ISO 27000. En esta refresh están todos los términos y definiciones que se utilizarán en esta versión. Desde cierta perspectiva es una estructura menos compleja, es más simple, ¿sí? Hay una introducción de atributos a los controles. ¿Qué son los atributos? Pues las características que definen a una cosa o persona de manera esencial. Los controles han sido reordenados, reorganizados, ¿sí? Y existen nuevos controles, ¿sí? Existen 2 anexos. Uno es cómo se utilizan estos atributos, y vamos a ver, es una aportación muy interesante, y la correspondencia que existe entre la nueva versión y la de 2013. Eso es lo que cambia en el fondo. ¿Qué implicaciones va a tener para los sistemas de gestión basados en ISO 27001 y en las certificaciones? Eso lo trataremos en unos minutos más adelante, mientras caminemos por los cambios. Clasifican los controles, ¿sí? De 4 maneras, en personas, físicos, tecnológicos y organizacionales, ¿no? Los reducen a esa agrupación de los controles
para hacerlos más sencillos. ¿Hace sentido? Sí, se reestructuran de forma más simple para la utilización. Hay algo que, sin embargo, en ocasiones, de manera muy particular, nos genera ruido o cierta inquietud, es que en ocasiones las actualizaciones de las normas y de los frameworks presuponen que ya conocemos las anteriores y entonces pareciera ser que se da un nuevo brinco hacia cosas nuevas, ¿no? Los controles fueron rediseñados de otra manera, ¿sí? De manera muy simple se establece el título del título del control, una tabla de atributos que los vamos a identificar. De manera general explican el control, ¿sí? Cuál es su propósito, ¿sí? Una guía para la implementación y cualquier otra información que nos ayude. Recuerden que un control se define como la medida que modifica o mantiene el riesgo. Entonces, por eso es importante que cuando hablamos de los controles, pues lo que buscamos es mantener o modificar el riesgo, ya sea normalmente cuando lo modificamos es que lo tratamos de disminuir, ¿sí? Y lo mantenemos es que a través de ciertos controles mantenemos el nivel de riesgo aceptable para nuestra organización. Recuerden un poco que el riesgo es como la energía. No se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, pues hubo un trabajo interesante en esa reestructuración. Esta reestructuración duró varios años. ¿Por qué? Porque es largo el camino que siguen los grupos de revisión de ISO para la actualización de los estándares. ¿Qué cambió de nombre? Bueno, pues anteriormente a ISO 27002 lo conocíamos como el Código de Prácticas, ¿sí? Para los controles de seguridad de la información, el alcance también. Era un alcance como más detallista, más específico. ¿Y qué es lo que sucede con las actualizaciones y con el desarrollo tecnológico? Pues en ocasiones se van quedando medio ortodoxos ciertos principios y directrices. En este año, esta 27002, 2022, ¿qué cambia? Pues simplemente se le llaman controles de seguridad de la información. Y lo que buscan es, de manera general, ¿sí? Establecer cómo se implementan una guía para la implementación de estos controles. En la anterior hablábamos de selección, implementación y todo. En este nada más lo buscamos como una guía para implementar esos controles. Por eso es que en ocasiones suponemos, cuando viene la actualización, es que pareciera ser que damos por hecho que ya existían, ¿no? O que ya existen ciertas bases y conocimiento anterior. La estructura del control es muy simple, ¿sí? Desde cierta perspectiva, es lo que comentamos, en el 2013 viene el control, el nombre, su objetivo y su guía para la implementación, ¿no? Y aquí, de manera más sencilla, establecen el nombre del control, ¿sí? Los atributos con los que puede trabajar, ¿sí? Que son el tipo de control, las propiedades de la información, los conceptos de ciberseguridad, hay unas capacidades operacionales y los dominios de la seguridad. Y establecen el propósito. El propósito y el objetivo, la diferencia es muy suave. Básicamente el propósito es de un concepto más general, más amplio, mientras que el objetivo es un poco más específico. Desde esa perspectiva, pues se mejora el control. ¿Cuál es el problema que identifico que puede generar en ocasiones el problema? El problema puede venir en la interpretación de los atributos, cómo ponerle los atributos. Hasta hoy, lo que dice la norma es que los atributos no son de uso obligatorio, son de uso opcional, pero habrá que esperar en la definición de ISO 27001, en los requisitos, si se vuelven obligatorios o no poner los atributos. Y en los atributos pudiéramos caer en discusiones, sí, que no nos lleven a buen puerto y estar más discutiendo si el atributo está correctamente establecido, así implementamos correctamente el control para disminuir las amenazas y los riesgos. Bajo esa perspectiva, pues este es el cambio más importante, ¿no? Viene una guía de cómo se implementan a alto nivel y se definen las políticas de seguridad, ¿no? Eh,
¿qué sucede a nivel de los controles? En el 2013 versus el 2022, ¿no? Tenemos en el 2013 114 controles, 14 apartados, ¿no? De estos 14 apartados, en la actualización se reduce a 4 apartados y 93 controles. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, se establecen 11 nuevos controles, ¿sí? 24 controles fueron fusionados, es decir, se buscaron integrar, y es interesante, el ejemplo más ilustrativo de los controles fusionados, pues es el de la política de la seguridad de la información. En el 2014 eran 2, ¿sí? En uno se establecía que había que poner o tener una política de seguridad, y en otro el tiempo de revisión, o que había que revisar. En esta actualización, pues los dos se ponen. Se establece que se debe de tener una política y que debe de estarse revisada, ¿no? Entonces hace mucho sentido. También si muchos de nosotros nos preguntamos, oye, ¿por qué este control está en esta cláusula cuando debería de estar en otra? Entonces, bajo esa experiencia es que se fusionaron los controles y 58 fueron actualizados, ¿sí? Para darnos un total de 93 controles, de los cuales controles a nivel de organización son 37, a nivel de controles de personas son 8, controles físicos 14 y controles tecnológicos 34, ¿no? Ahora bien, vamos a hacer, ¿cuáles se actualizaron? Se actualizaron 58, ¿no? Esta es una gráfica la cual les vamos a compartir, a donde establecemos y decimos cuál es el control que está en 2013 y cuál es el que está en 2022, ¿no? Y el nombre del control que ha sido cambiado, actualizado, reafinado. Entonces, básicamente estos fueron actualizados y la actualización radica en una manera de una guía de cómo implementar los controles ahora con el desarrollo tecnológico y la evolución que han tenido propiamente también las organizaciones, las personas, ¿no? que lo trabajan. Después vienen los controles fusionados. ¿Qué controles se fusionaron? ¿Sí? En el 2022, esta es la relación de los 24 controles que fueron fusionados, y estos son los nuevos. Y cuando hablamos de los nuevos, sí quisiera entrar en el detalle, porque lo anterior es una actualización, una reestructura. En estricto sentido y desde nuestra óptica, si un sistema de gestión basado en ISO 27001 está bien implementado, los controles están bien implementados, no hay grandes cambios. ¿Por qué? Porque había que considerarlo. Lo que hacen con estos nuevos controles es evidenciar de manera más clara y precisa que ciertos controles tienen que existir. Por ejemplo, el de la inteligencia de las amenazas. ¿Qué es lo que sucede hoy en día con el tema de la explosión que tuvo el uso de Internet por el tema de la pandemia? Se hizo más evidente que las amenazas cambian y están en completa evolución. Entonces, por lo tanto, se define un control de la inteligencia de las amenazas, ¿no? Es decir, tenemos que tener un procedimiento para que estarnos actualizando constantemente de las nuevas amenazas y vulnerabilidades que existen, ¿no? La otra es, que me parece muy interesante, aunque ya hemos tenido una capacitación en torno a ello, que es la seguridad de la información para el uso de los servicios en la nube. Hace particularmente énfasis en eso. Y no debemos olvidar que existen normas adicionales de la familia de ISO 27000 que trabajan para temas muy específicos, como son los servicios en la nube, y de lo cual ya incluso dimos una capacitación. La otra es la preparación de las TIC para la continuidad del negocio, ¿sí? Aunque existía y decía que teníamos que tener un plan para garantizar la continuidad, ahora el sabor con el que se maneja el control o la orientación parece ser más a tener un plan ante desastres y de recuperación ante desastres, un DRP, ¿no? Esos son temas interesantes. La otra es la eliminación de la información. ¿Y esto a raíz de qué es? ¿De qué viene? De que tenemos que reconocer que la información tiene un ciclo de vida, desde que se crea, se procesa, se almacena, se distribuye, hasta que se elimina. ¿Cuál es el problema y las nuevas amenazas que están presentándose y los riesgos? Es que, por ejemplo, en
Los proveedores de servicios en la nube nos deben de garantizar que una vez que dejamos de utilizar sus servicios, estos, ¿sí? Las instancias o los servidores o los lugares a donde almacenamos, pues tienen que eliminar la información que les dejamos. Los proveedores premium, que yo les llamo así, que es un Amazon, un Google, un Microsoft, ¿sí? Esos grandes proveedores sí garantizan que las instancias serán borradas y eliminados sus datos. Lo que hay que tener cuidado es cuando no se trate de esos proveedores premium, a ver cómo es que funcionan eso. Lo otro viene el enmascaramiento de datos, la fuga de datos, el monitoreo de actividades. Por ejemplo, el filtrado web lo hacen más evidente. ¿Por qué? Porque hoy la navegación o muchos de los servicios que consumimos en Internet, pues usamos el web y es una amenaza más evidente de una amenaza y una vulnerabilidad a la información. No hay que perder de vista que a pesar de que tenemos la actualización en los controles, sí, la seguridad tiene que ser vista de manera holística. Tenemos que tener considerados, ¿sí? Tanto a las personas, ¿sí? A la gestión, actividades de gestión y procesos definidos. ¿Para qué? Para que de manera integral. Recuerden que sigue siendo hoy, ¿sí? Uno el eslabón más débil en la seguridad de la información es el usuario. Y contra eso, pues, lo que tenemos que robustecer es su concientización, su capacitación, su sensibilización al tipo de información. Otro aspecto importante, sí que hay que considerar, es que tenemos que centrarnos, ¿sí? En la aplicación de los controles a donde más valor le dan al negocio, ¿sí? Y no se trata de implementar seguridad en todo, con el mismo rigor en todos los puntos de la organización, porque no hay presupuesto que alcance ni organización que tenga los recursos para hacerlo. Cuando hablamos de los atributos, que es una de las características nuevas, estos atributos, la idea con la que fueron creados es porque nos va a permitir tener diferentes vistas para diferentes audiencias de cómo es que funcionan los controles. Para explotarlos correctamente, sí vamos a necesitar tener cierta madurez en nuestro sistema de gestión y tener un buen conocimiento de nuestro sistema, de la seguridad de la información, de los activos que manejamos, de los objetivos que tenemos. ¿Sí? Me parece una muy buena herramienta y lo que nomás me preocupa en este momento es que las organizaciones discutan más en cómo ponerle atributos que en operarlos, ¿sí? O que en operar los controles. Los atributos que ponen, recuerden que son características. Estas características es este tipo de control que es preventivo, detectivo. ¿Qué tipo de control me está poniendo? ¿Sí? Las propiedades de la seguridad de la información, y este control me sirve para la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad. ¿Sí? Conceptos de ciberseguridad. Hoy estamos hablando mucho de la ciberseguridad por el grado de tecnificación que existe, ¿no? En la mayoría de los procesos de negocio, que es para proteger, detectar o responder o recuperar, ¿sí? Ese control específicamente en qué momento nos va a servir. Y ciertas capacidades operativas, ¿sí? Como puede ser la gobernanza o gobernabilidad, la gestión de activos, seguridad física, una configuración segura para legal o cumplimiento, la garantía de la seguridad de la información, es decir, qué capacidad operativa le estamos teniendo. Y otro es el dominio de los dominios de seguridad, que establece que si es el dominio del gobierno, del ecosistema, de la protección, de la defensa o de la resiliencia, ¿sí? Normalmente, sí, ahora se está preocupando mucho por la gestión de los incidentes de seguridad, ¿sí? Básicamente es en detectar y gestionar estos incidentes de seguridad. ¿Por qué? Porque en ocasiones una mala respuesta a un incidente cuando está en ejecución puede ser más catastrófico que el mismo incidente que tenemos. Entonces hay que tener y prepararnos para ello. Y recuerden que la resiliencia es la capacidad que tenemos para deformar y volver a recuperar después de una crisis en esto. Estos son algunos de los ejemplos de los atributos, ¿no? Es el tipo de control, las propiedades, el concepto de ciberseguridad,
Sí, protege, identifica, detecta, ¿sí? Para la continuidad, por ejemplo, la capacidad es es una capacidad operativa de la continuidad, ¿sí? Recuerden que una falta de capacidad es una no disponibilidad del servicio y por lo tanto implica que no tenemos continuidad. Y el tipo de gobernabilidad. Estos son algunos ejemplos de ello. Concluyendo, ¿no? Esta nueva versión está modernizada, simplificada y es versátil. ¿Por qué se moderniza? Pues ocupan nuevos términos de acuerdo a los desarrollos tecnológicos que existen en cuestión de los controles, ¿sí? Simplificar reduce el número de controles, eso es muy bueno, porque siempre cuando empezábamos la implementación y algo que espanta es, pues son 114 controles a implementar. Esta vez se reduce a 93, pero pudiera ser más psicológico que real, porque realmente estamos aplicando esos 114 nada más que fueron reestructurados, pero pareciera menos el trabajo, ¿no? Y la versatilidad, pues la introducción de los atributos ayudará a las organizaciones y a los organismos de las industrias, o los organismos rectores, a aplicar un estándar propio en su contexto. Es decir, la aplicación de ciertos controles de manera más específica, como pueden ser a los proveedores de servicios en la nube, particularmente, o en el tema de la protección de datos, cuando hablamos de la salud pública. Esa es la conclusión más importante. ¿Qué nos preocupa? ¿Sí? Que se abrumen, ¿sí? En queriendo encontrar la utilización de los atributos, ¿sí? La primera aproximación para aquellos que inician la implementación de un sistema de gestión, ¿sí? Es que se preocupen más por implementar el control que por otro tema. Ahora, muy bien. ¿Qué impacto va a tener en ISO 27001? El impacto que va a tener, ¿sí? Realmente va a depender mucho del nivel de implementación que tengan en sus controles, ¿sí? Ahora, va a haber un periodo de transición. Primero, hay que esperar que se libere la nueva versión de ISO 27001, que seguramente será a finales de este año, a principios del otro, ¿sí? Se afinarán la parte del 1 al 10, las cláusulas del 1 al 10, pero no pueden tener grandes cambios porque la ISO 27001 2013 es de las primeras normas que ya estaban basadas en el anexo SL32. Entonces, probablemente no pierden estructuras, se refinarán ciertos conceptos. Algo que está siendo muy recurrente es que se recomienda la eliminación del exceso de documentos. Probablemente por ahí venga el cambio en la primera. Y después es la implementación de los controles. Si ustedes tienen implementado su control, no habrá grandes problemas. El problema va a venir en la interpretación que den los auditores y los implementadores y la ortodoxia con la que quieran, ¿no?, verlo, ¿sí? Ese es uno de los principales problemáticas. ¿Por qué? Pues porque de manera general el proceso de la gestión de la seguridad de la información tenemos un contexto, el valor de la organización, importantísimo establecer un alcance, ¿sí? El alcance es importante, ¿sí? Tenerlo claro y preciso. Y lo que debemos de enfocarnos es en lo que dé valor al negocio. Normalmente, lo primero que tenemos que proteger en un sistema de gestión de seguridad de la información son los procesos o los servicios que dan atención a nuestros clientes, que son los que nos depositan la información, ¿sí? Una vez establecido ese alcance, se identifican esos activos, se ejecuta un análisis de riesgo, y aquí viene el otro reto una vez que se libere, que tendremos que hacer una nueva declaración de aplicabilidad por los nuevos controles y hacer el equipamiento. La recomendación aquí es que identifiquen bien sus controles, conozcan bien su ambiente para que puedan hacer la trazabilidad y apoyándonos de la guía de correspondencia poder hacer el mapeo.
Eh, recomendación cuando estemos haciendo el SOA es, sí es tratarnos de alinear, ¿sí? A los nuevos nombres y a los nuevos, más que nada a los nuevos nombres y la afinación de los controles que se hicieron en la nueva versión. ¿Para qué? Para evitar en medida de lo posible la discusión con los auditores de que si el control es tal o cual, ¿sí? Para que sea de forma más sencilla. Y después podría venir, ¿sí? La implementación de los controles. Ya vendrá la guía. Por ejemplo, el control el control que habla de los servicios en la nube, pues habrá que identificar qué tipo de servicio en la nube tenemos contratado, qué nuevas amenazas y riesgos se van a presentar para en función de esos riesgos y amenazas y las vulnerabilidades que se presentan, pues implementar los controles, pero tendrá que seguir siendo de manera. Posteriormente volveremos a hacer una auditoría, hacer una revisión por la dirección. En esta capacitación hemos puesto dos cuestiones que estábamos no mencionando en las capacitaciones anteriores, que es la revisión por la dirección y la mejora continua. ¿Por qué la hemos puesto en esta nueva capacitación y le hemos puesto la visibilidad? Porque de la revisión por de los resultados de la auditoría o del informe de la auditoría y de la revisión por la dirección se establece, ¿sí?, la prioridad para la mejora. Como va a ser una actualización de versión, pues habrá que redefinir con el visto bueno de la dirección, ¿sí?, la mejora a nuestro sistema de gestión, ¿sí? ¿Qué problemas podemos experimentar? Que en una mala interpretación querramos implementar controles porque hemos puesto o un alcance muy amplio, ¿sí? O muy pequeño, ¿sí? Entonces, la revisión por la dirección es importante, aunque en ciertas organizaciones hay que estar conscientes que la alta dirección no le preocupa mucho, en otras sí. Entonces, la alta dirección es la que nos va a establecer las prioridades, recordando que lo que tenemos que buscar es a dónde aporta valor, ¿sí? Finalmente, ¿qué impacto va a tener en un sistema de gestión la nueva versión? Pues tendremos que revisar los requisitos de ISO 27001 cuando sea actualizada. Normalmente existe un tiempo de transición. Hablamos normalmente de 18 meses. Una vez liberado el estándar, hay 18 meses para transicionar a la nueva versión. Eh, el punto de definición que puede ser más cuestionable, puede ser cuando ustedes están implementando un sistema de gestión y llega la nueva versión. Ahí, ¿cuál es la recomendación? Uno, preguntar al organismo con el cual ustedes se van a certificar, ¿sí? En qué momento ya estarán homologados o actualizados para certificar en la nueva versión, ¿sí? Si los tiempos se les dan, la recomendación es váyanse por la actualización y denle la nueva vista. Si no les da el tiempo, no se preocupen, certifíquense, nada más consideren los 18 meses que normalmente se establecen para la migración o la transición de una versión a otra. Porque lo que habrá que ejecutar en los sistemas que tengan ISO 27000 en una versión anterior, habrá que ejecutar un análisis de riesgos, habrá que volver a identificar nuestros activos, volver a ejecutar el análisis de riesgos con vistas a la interpretación que tienen ahora los nuevos controles, ¿sí? Y ajustarlos y después hacer un nuevo SOA y hacer la declaración de aplicabilidad. Ahí nuevamente nos vamos a enfrentar con el reto de que cuántos controles tenemos que tener presentes para hacerlo, ¿sí? Eh, no sé por qué, pero ciertos auditores dicen que debemos
Al parecer tuve una interrupción en la señal. Hola, hola. Ok. Bien, entonces lo que buscaremos es ajustar los controles de acuerdo a los nuevos. Sí es muy importante que ustedes hagan una buena declaración de aplicabilidad, una buena selección de controles, y la recomendación sí es utilizar los nuevos términos para no entrar en discusión con la ortodoxia del auditor, ¿sí? De que si el control está correctamente implementado o no, aunque en esencia, desde nuestra opinión, un buen sistema de gestión implementado con la versión 2013 debería de cumplir, ¿sí? De esta manera, estamos llegando al fin de la exposición en el tema de la actualización de ISO 27000. Conclusión, es una muy buena actualización, ¿sí? No nos perdamos con los atributos, que es con lo que podemos generar mayores controversias, ¿sí? Va a haber un periodo de transición para migrar a la nueva. Ese refresh en los controles permite de manera natural más hacer la utilización, hacer match con las nuevas tecnologías que están en la actualidad y las nuevas necesidades de proteger a la información, ¿sí? Y habrá que trabajar en ello, ¿ok? No me queda otra más que agradecerle su presencia a esta capacitación